¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo definimos lo que es real y lo que no? Vivimos en un mundo obsesionado con lo que se puede tocar, medir y pesar en un laboratorio. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué ocurre con esa extraña sensación de que somos algo más que simple biología? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio fascinante. Vamos a hablar de una obra que, a mediados del siglo XIX, intentó hacer algo sumamente audaz: construir un puente científico y filosófico entre nuestro mundo material y lo invisible. Hablo de El Libro de los Espíritus, la piedra angular de la codificación espírita de Allan Kardec. Pero no te equivoques, esto no va de historias de fantasmas ni de sesiones espiritistas de película de terror. Va de una estructura conceptual rigurosa que intentó redefinir la relación entre la ciencia, la filosofía y la religión. ¿Realmente se puede estudiar lo inmaterial con la misma lógica con la que estudiamos la gravedad? Es una pregunta excelente para empezar, porque precisamente ahí radica el gran giro que propone esta obra. La mayoría de la gente piensa en el espiritismo como un conjunto de prácticas místicas o rituales oscuros, pero cuando analizas el texto original, te das cuenta de que lo que Kardec buscaba era todo lo contrario. Él no quería fundar una secta ni crear una nueva estructura dogmática rígida. De hecho, detestaba lo que llamaba el espíritu de sistema, esa tendencia humana a encerrarse en dogmas cerrados que no aceptan discusión. Lo que él estructuró fue una filosofía racional, una plataforma de debate libre. Y lo más curioso es la forma en que está escrito. No es un tratado donde un autor te dice qué pensar, sino que es un diálogo directo. Pero no un diálogo cualquiera, sino una conversación con el mundo invisible. Un diálogo con el más allá, literalmente. Es una estructura literaria fascinante. Me recuerda un poco a la tradición filosófica clásica, como los diálogos de Platón donde Sócrates discute para llegar a la verdad. Solo que aquí, los interlocutores no son ciudadanos de Atenas, sino inteligencias de otro plano. ¿Cómo funciona realmente esa dinámica en el libro? Es exactamente esa misma tradición dialéctica, pero llevada a una escala sin precedentes. Piensa que Sócrates hablaba de su daimon, esa voz interior que lo guiaba, y los antiguos consultaban al oráculo de Delfos. Pero Kardec fue mucho más allá. Él no se limitó a escuchar una voz mística. Él interrogó al mundo invisible en su totalidad. Analizó de manera crítica y rigurosa las respuestas tanto de espíritus que se consideraban elevados como de aquellos más mundanos o perturbados, buscando patrones, contradicciones y leyes universales. Es un método de preguntas y respuestas donde la razón humana actúa como el filtro de calidad. Si una respuesta no pasaba el filtro de la lógica más elemental, simplemente no se aceptaba como ley. Claro, pero aquí es donde la mentalidad moderna choca. Si hablamos de un método de investigación, ¿cómo podemos hablar de ciencia cuando el objeto de estudio es el espíritu, algo que por definición no se puede meter en un tubo de ensayo? ¿Cómo resolvía Kardec esta aparente contradicción entre lo científico y lo inmaterial? Ese es el núcleo del problema científico en esta doctrina. Kardec era muy consciente de las limitaciones de la ciencia de su época. Él decía abiertamente que la ciencia convencional, la que se ocupa exclusivamente de la materia, no tiene la competencia ni las herramientas para juzgar el plano espiritual. Y tiene sentido. No puedes medir la bondad con una regla ni pesar el pensamiento en una balanza. Por lo tanto, el juicio de la ciencia materialista sobre estos temas no tiene un peso real. Sin embargo, él insistía en que el estudio del espíritu sí es una ciencia, pero una con su propio método. No puedes aplicar las leyes de la física a lo no físico, pero sí puedes aplicar la observación, la inducción, la lógica y la comparación de experiencias.
En lugar de empujar el espíritu hacia el terreno del misterio inexplicable o el milagro, Kardec propuso tratar lo espiritual a través de la experiencia y la razón, es decir, volver natural lo que antes se consideraba sobrenatural. Todo se reduce a descubrir las leyes naturales que aún no conocemos. Es una perspectiva interesante. En lugar de decir, esto es un milagro y no se puede entender, dices, esto es un fenómeno natural, cuyo mecanismo aún no hemos descifrado. Es una postura muy agustiniana en el fondo, ¿no? Esa idea de que el conocimiento se divide en iluminación y experiencia, y que podemos usar la razón para entender lo espiritual. Totalmente. Se trata de usar la misma capacidad racional que aplicamos para construir un puente o entender el clima, pero aplicada a las preguntas de la existencia del alma. Al hacer esto, el espíritu deja de ser una abstracción teológica lejana y se convierte en un objeto de estudio accesible, y esto nos lleva directamente al andamiaje del libro. Mucha gente no sabe que el libro de los espíritus no es una obra aislada, sino que es la raíz de la que nacen todas las demás obras de la codificación espírita. Es como el tronco de un árbol. Explícame eso. ¿Cómo se ramifica esta obra en los otros libros de Kardec? Porque entiendo que hay todo un sistema de textos que profundizan en diferentes aspectos. Así es. Si miras la estructura de El libro de los espíritus, está dividido en varias partes, y cada una de esas partes dio origen a un libro específico que amplía el tema. Por ejemplo, la segunda parte del libro, que trata sobre la vida de los espíritus y cómo interactúan con el mundo físico, se convirtió en El libro de los médiums, que es el manual práctico y experimental. Luego, la tercera parte, dedicada a las leyes morales y a cómo debemos comportarnos, se expandió para convertirse en el Evangelio según el Espiritismo, que se enfoca en la moral y la caridad sin entrar en dogmas religiosos. La cuarta parte, que habla de las esperanzas, los consuelos y las penas futuras, dio origen a El cielo y el infierno, donde se discuten conceptos como el purgatorio y la eternidad de las penas, desde una perspectiva racional. Y finalmente, los primeros capítulos sobre la creación y la evolución física del planeta se desarrollaron en el Génesis, los milagros y las profecías. Incluso los pequeños manuales de introducción derivan de los prolegómenos de esta obra matriz. Todo está interconectado. Es decir, que si alguien quiere entender el sistema completo, todo comienza y termina en este primer libro. Es el mapa general. Pero hablemos de uno de los temas más espinosos, Dios. En una filosofía que se dice racional y casi científica, ¿cómo encaja la idea de Dios? Porque las religiones tradicionales nos han pintado a un Dios con barba, que se enoja, que premia y castiga como si fuera un rey humano. ¿Cómo define el espiritismo a la divinidad? Esa es una de las rupturas más drásticas con la teología tradicional. El Dios espírita no es antropomorfo. No es un señor sentado en un trono con emociones humanas. La definición que da el libro es muy abstracta y precisa. Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Sus atributos no son los nuestros amplificados. Él es eterno, inmaterial, único y soberanamente justo y bueno. Ahora bien, es cierto que en el libro a veces se usa un lenguaje que parece antropomórfico, hablando de castigos o recompensas. Pero el propio Kardec aclara que esto es una limitación de nuestro lenguaje. Como seres humanos, nos faltan sentidos y conceptos para entender la verdadera naturaleza de Dios. Así que tenemos que usar metáforas humanas para que la idea sea digerible.
No es que Dios tenga rabia o prefiera a unos sobre otros, es que nosotros necesitamos esa narrativa para entender las consecuencias de nuestras acciones dentro de las leyes universales. Entiendo. Es como explicarle la física cuántica a un niño usando analogías con juguetes. No es que la realidad sea un juguete, sino que es la única forma en que el niño puede empezar a procesarla. Y en ese contexto, ¿dónde queda la figura de Jesús? Porque para muchas personas de Occidente, la moral está ligada a su figura. En esta filosofía, Jesús no es visto como Dios mismo encarnado para aplacar la ira divina, sino como el arquetipo de la perfección moral a la que la humanidad puede aspirar en la tierra. Es el modelo más puro, el guía, y su enseñanza es la expresión más limpia de la ley natural. Pero fíjate en esto. El libro es muy firme al combatir el materialismo. No ve el materialismo como una consecuencia del avance del conocimiento científico, sino como una especie de vanidad o limitación de la inteligencia que se niega a ver más allá de la superficie. Lo cual nos lleva a la práctica del día a día. Si no hay un Dios enojado que exige sacrificios, y si Jesús es un modelo moral y no un objeto de adoración ritual, ¿cómo se practica esta doctrina? ¿Qué pasa con los templos, los ritos, los rezos? Esa es quizás la parte más revolucionaria y, para algunos, la más incómoda. La adoración, según esta perspectiva, es una ley natural, algo tan intrínseco al ser humano como la gravedad lo es a los planetas. Gravitamos hacia el Creador de forma natural. Pero el libro descarta por completo la necesidad de ritos externos, vestimentas especiales o templos lujosos. Todo eso se considera exterioridad vacía. De hecho, se critica la vida contemplativa o monástica que se aísla del mundo. Dios no quiere que te encierres a rezar todo el día en una burbuja de egoísmo espiritual. Lo que realmente importa es la práctica de la caridad y el amor en las relaciones humanas cotidianas. El único culto verdadero es el del pensamiento y el sentimiento orientados al bien. Y la oración, porque mencionaste que el rezo existe en esta estructura. Si Dios no necesita halagos ni ritos, ¿para qué rezar? La oración aquí no es un mecanismo para convencer a Dios de que cambie de opinión o te haga un favor especial. No es un acto formal de repetir palabras sin pensar. La oración es una comunicación mental. Sirve para alabar, pedir fortaleza y dar gracias, pero su función real es sintonizar tu mente con energías más elevadas, lo que te ayuda a fortalecer tu voluntad y acelerar tu propia evolución. Es una herramienta de autotransformación, no un contrato comercial con la divinidad. Rezar con los labios no sirve de nada. Lo que cuenta es la intención del corazón. Es una visión que despoja a la espiritualidad de todo su aparato burocrático y la devuelve al individuo y a su ética personal. Al final, te deja a solas con tu conciencia y con la responsabilidad de tus actos. Exactamente. Te quita la excusa de la culpa ajena o del perdón fácil a través de un ritual. Eres el arquitecto de tu propio destino a través de las decisiones que tomas bajo las leyes de la causa y el efecto. Nos queda mucho por reflexionar sobre esto. La idea de que lo invisible no es sinónimo de irracional, sino simplemente de algo que espera ser comprendido, es un desafío intelectual enorme, independientemente de las creencias de cada quien. Nos invita a mirar el universo no como un mecanismo frío y ciego, sino como un organismo vivo regido por una inteligencia profunda. A nuestros oyentes, les dejamos la pregunta: ¿estamos dispuestos a explorar los límites de nuestra razón para entender lo que no podemos ver? Gracias por acompañarnos en este viaje por las ideas de Kardec. Nos encontramos en el próximo episodio.